Señor. Gracias te damos por tu divina presencia. Gracias por tu benignidad, por tu bondad infinita, Señor, absoluta sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 16, un salmo, toda la palabra de Dios es poderosa, aleluya, para instruir, para redarguir, para fortalecer, para liberar, para sanar. Pero 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esto es un salmo de protección divina. Decirle a tu hermano, este es un salmo de protección divina. El salmista decía: a Jehová he puesto algunos días, alguna vez al año, Siempre. a Jehová, al Señor he puesto siempre, siempre, siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este es un salmo, es una palabra poderosa, una palabra que usted cuando se despierta, por la misericordia de Dios cada mañana, usted debe declarar esta palabra de Dios sobre su vida para enfrentar el día. Decirle a tu hermano, enfrenta el día con esta poderosa palabra que decía el salmista. Amén. No, yo ya le enseñé que tiene que ponerse la armadura de Dios y bueno, todas las armas espirituales que el Señor nos da. Pero esta palabra de Dios es poderosa, hermano. Y usted va a ver los cambios paulatinamente o repentinamente en su vida, como ¿sí? Usted cubriendo su vida con la protección divina de Dios, las cosas van a salir adelante. Amén. Y usted no va a usted no tenga temor del enemigo, porque el enemigo fue derrotado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y no tiene arte ni parte sobre los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios debemos reconocer la soberanía del Señor sobre nuestra vida. Amén. Él va delante nuestro, abriendo camino donde no lo hay, enderezando lo torcido, edificando lo que está en ruina. Él es poderoso. Amén. Y el Salmo 103 también siempre nos exhorta a no olvidarnos de los beneficios de Dios. ¿Alguno se olvida de los beneficios? Decirle, ¿cómo anda tu memoria? ¿Tenés buena memoria? ¿Tenés mala memoria? El día que clamé, decía el salmista, me respondiste. El día que estuve en aprieto, me ayudaste. El Señor está con los que sostienen mi vida. Buena memoria de los tiempos antiguos, muchas veces. De todo lo que Dios ha hecho a favor de sus hijos y de sus hijas, de aquellos que creen en Él, de aquellos que confían en Él, de aquellos que permanecen en Él, aquellos que cumplen sus ordenanzas. Porque siempre hay una frase que ya se lo dije últimamente, no sé, siempre le estoy diciendo que le voy a dejar algo de legado. Pero hay otra frase que quizás otros la habrán dicho, pero yo sé que a mí me caracteriza, que yo siempre digo, este camino no es de quien lo empieza, este camino es de quien lo termina. Muchos comienzan muy bien en la obra de Dios, pero están terminando bastante mal, si no recapacitan como el hijo pródigo y se vuelven en amistad con Dios. Otros quizás empezaron bastante mal a los tumbos, pero se fueron afirmando y están terminando bastante bien. Y van a terminar bien. ¿Sí? ¿De qué grupo sos? Porque terminamos bien. Algunos empiezan bien y terminan bien, también hay otros. ¿Sí? Algunos le dicen sí al Señor desde el principio y hasta el final siempre tienen el mismo compromiso. Algunos empiezan mal y terminan bien, y otros empiezan muy bien y están terminando bastante mal. Y todavía si no se terminó la dispensación de la gracia de Dios, es porque Dios está esperando que los que están terminando mal recapaciten y se vuelvan en amistad con Él. Y vuelvan a hacer las primeras obras, que se olvidaron, lo que dice Apocalipsis. Haz las primeras obras que hacías antes. Antes diezmaba, ahora no diezma.
Antes ofrendaba, ahora no ofrenda. Antes oraba, ahora no ora. Antes se congregaba, ahora no se congrega. Dice la palabra, vuelvan ¿a dónde? A las primeras obras. Antes testificaba, ahora no testifica. Mira de dónde has caído. Amén. Dice una de las 7 iglesias. ¿O me equivoco, aquí camarógrafo? No, jamás. Vuelve a las primeras obras. Amén. A ese primer amor. A cuando el Señor te rescató. Amén. Te rescató de la muerte, te rescató de la condenación, te rescató del pecado, de la enfermedad, te rescató del menosprecio. El Señor, aleluya, ha hecho muchas cosas a favor de nuestra vida. Y el Salmo 103 dice, no olvides nunca los beneficios de Dios. Nunca te olvides de sus beneficios. Amén. Porque un día vamos a estar cara a cara delante de Él. Y se va a pasar la película de nuestra vida. Yo estoy deseando ese día. Y Dios nos va a mostrar la película de nuestra vida. Y nos va a mostrar su gran bondad, misericordia, fidelidad, aleluya, que Él ha tenido sobre nosotros. Porque Él es fiel. Nosotros a veces somos infieles, pero Él es fiel. Amén. Y hablando de los beneficios, el Salmo 16:8 nos lleva a confiar en la protección divina. El Salmo 103 nos dice que no olvidemos los beneficios. Pero hay una palabra que es la primera promesa de sanidad sobre el pueblo de Dios y está en Éxodo. Vamos a abrir nuestras Biblias hablando de sanidad divina en Éxodo. Aleluya. Éxodo, si podemos poner allí un instrumental bajito, muy bajito. Éxodo capítulo 15. Se encuentra la primera promesa de sanidad divina que Dios le da a su pueblo. ¿Hay algún enfermo en este lugar? Físicamente, ¿no? ¿Con alguna dolencia del alma? ¿No? Qué bueno. Es bueno es el Señor con su fidelidad que los sana a todos. Pero a veces, ¿verdad? No solo fuera de la iglesia, sino que adentro de la iglesia encontramos hermanos con enfermedades físicas, enfermedades almáticas, enfermedades espirituales. Y Dios es un Dios, es el Dios sanador. Y Dios nos quiere sanos en espíritu, primeramente, alma y cuerpo. Diga conmigo, Dios es el Dios sanador. Es el Dios sanador. Es un Dios integral, ¿sí? Y nos quiere sanos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Lo que tiene que ver con el alma tiene que ver con la mente, con la voluntad, con el corazón, ¿sí? Con las acciones. Pero necesitamos de Él para gozar de buena salud espiritual, buena salud física, buena salud en nuestra alma, en nuestra mente, ¿no? Que el Señor le dé una mente sana, fuerte, robusta, poderosa en Dios, aleluya. Amén. Que no todos poseen. Hoy en día estamos en la generación de cristal, con mentes tan frágiles. Pero Dios tiene para nosotros la mente de Cristo, amén. El espíritu de nuestra mente renovado, transformado, cambiado, fortalecido en el Señor. Y dice, Éxodo 15 dice, versículo, voy a leer del 22 y luego voy a apoyarme en la promesa. Dice, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un poquito más bajo el instrumental. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Diga, Dios me prueba a veces también, diga. Dios me prueba a veces también. Porque Dios prueba mi corazón.
Dios prueba nuestras acciones, nuestra fe, nuestra confianza. Dios permite a veces que seamos probados, porque el verdadero hijo o hija de Dios, en medio de la prueba, lo que saca de adentro de su corazón, ¿qué es? Escondido. Claro. La prueba sale a revelar lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, si hay fe, si hay confianza, si hay desconfianza. Entonces a veces Dios permite una prueba. ¿Para qué? Para sacar lo que hay dentro del corazón, para darnos carácter espiritual, para darnos madurez espiritual, aleluya. Amén. Amén. Y dice aquí que fueron probados. Y aquí viene la primer promesa de sanidad. Diga conmigo, primer promesa de sanidad de Dios a su pueblo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo hay que oír la voz de Dios? O la palabra de Dios. Atentamente. Bostezando, cabeceando, durmiéndome. No. Si oyeres atentamente, con hambre de escuchar la palabra de Dios, con hambre de leer la Biblia, aleluya, con hambre, aleluya, de saber qué es lo que Dios tiene para mí en esta tarde. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿sí? Hay una demanda aquí. Hay una demanda para adquirir la promesa. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Tu sanador. dígalo bien fuerte, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Porque yo soy Jehová, tu sanador, dice. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren lo que los estaba esperando, 70 palmeras, maravilloso. Dice aquí, fuentes de agua para saciar su sed, para beber. Siempre Dios tiene algo bueno para nosotros después de una prueba. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ay, Dios ha tenido cosas maravillosas para mí después que mi vida ha sido probada, que mi corazón ha sido probado, que el ministerio ha sido probado. Dios siempre tiene lo mejor delante nuestro. Amén. Amén. Siempre cosas preparadas por Dios. Pero antes de llegar ellos a esas fuentes de agua, antes de llegar a esas a la hermosa sombra de las palmeras, ¿no? Yo amo las palmeras, no sé usted, pero dice que primero pasaron por un desierto. Y en ese desierto encontraron algo para beber, pero no podían porque esas aguas estaban en amargura. Las aguas estaban en amargura, estaban amargadas y bueno, y de un agua amargada está complicado beber. Pues si usted bebe de un agua amargada, usted se va a amargar también. Y dice que estaban en el desierto y lo primero que hicieron, como no podían beber el agua amarga, se la agarraron con el siervo de Dios. El hombre de Dios, aquel que Dios libertó, aquel hombre que Dios usó para libertar a su pueblo. En los estudios bíblicos veíamos en estos días que hasta la hermana de Moisés fue sancionada por Dios por hablar contra el ungido de Dios. Y bueno, y usted ya sabe los cores y todo lo que se levantaban contra Moisés. Pero Dios apartó a Moisés para liderar a su pueblo. Y Dios dice, con Moisés yo hablo cara a cara. No voy a permitir que nadie venga a hablar de Moisés. Y allá le cayó una lepra a María, ¿no? María, alguna dice Miriam, otra dice María. Pero Dios defendiendo a su ungido. Dios defendiendo a quien él llamó. Y estos se enojaron con Moisés. Y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer en este desierto? Nos trajiste a este desierto, acá hay agua, pero estas aguas están amargas. Esto no se puede beber. Y dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová ahí les dio una salida. ¿Sí? Dice que cortó ahí de un árbol, tiró en el agua, las aguas sacaron la maldición y se implantó la bendición de Dios. Muchas veces lo que usted tiene que sacar de su vida es la maldición e implantar la bendición. Arranque lo que es maldición de su vida y plante la bendición de Dios. Hay cosas en su vida, hay semillas en su vida que han crecido que Dios no sembró. Que
la sembró el enemigo. Y que crece como pastizal, ¿vio? Con yuyo entre los pastizales. Diga conmigo, toda semilla Toda semilla que Dios no plantó en mi que Dios vida, no plantó, que Dios no plantó en la autoridad de Cristo, en la autoridad de Cristo, en esta tarde, en esta tarde, yo la arranco yo lo arranco de mi corazón, de mi corazón, de mi vida, de mi vida, de mi camino de mi camino, y de mi familia, de mi familia, en el nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Si usted lo dice con fe y usted cree lo que está diciendo, usted se va a convertir en una persona que su vida va a ser cambiada y transformada por el poder de Dios, y lo que usted dice se va a hacer. Pero hay que creer. Yo creo lo que predico. No, porque hay predicadores que quizás no creen lo que predican, es buena retórica, es buena teoría, pero no es la práctica. Y usted tiene que creer lo que usted predica y lo que usted enseña. Si no fuera por eso, yo no estaría parada aquí. Entonces, dice que las aguas se convirtieron en dulces y ellos pudieron beber. Y luego de ese milagro maravilloso, Dios hace la primer promesa de sanidad a su pueblo. Pero el disfrute de toda bienaventuranza o el disfrute de toda promesa de Dios conlleva una responsabilidad nuestra. Diga conmigo, conlleva mi responsabilidad. Porque algunos quieren solo los beneficios, pero no quieren el compromiso. Y estamos en una generación así en todos los ámbitos de la vida. La gente quiere beneficiarse de otros, pero no quieren comprometerse. El novio quiere beneficiarse de la novia, pero no quiere comprometerse con ella. O la novia quiere beneficiarse del novio y no quiere compromiso con él. Se ríen ahí. Le hicieron a veces a alguna, la ilusionaron a veces. Entonces estamos en una sociedad también de que todos los trabajadores reclaman derechos, 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 derechos y no quieren obligaciones. Y con Dios no es así. Usted con Dios, usted va a gozar de derechos, pero usted también va a cumplir ¿con qué? Con sus obligaciones, con su responsabilidad, con su compromiso. Porque le voy a decir algo, su compromiso, su responsabilidad y sus obligaciones son las que van a testificar a favor suyo y las que le van a tapar la boca a los leones. Su compromiso con Dios es lo que le va a tapar la boca al diablo. Su compromiso con Dios es lo que va a atar la boca de todo demonio cuando quiera levantarse contra su vida y acusar su vida. Yo en mi estado de WhatsApp tengo uno de los versículos más preponderantes para mí, que habla de héroes de la fe, y dice que por la fe taparon boca de leones. Y eso hizo Daniel, un hombre muy amado por Dios. El león venía a devorarle, sin embargo el Señor estaba allí con él, y los leones cerraron su boca. Y dice aquí que ellos murmuraron contra el ungido de Dios. Y Dios y el ungido de Dios clamó, y Dios dio la respuesta, y enseguida viene la orden de Dios con el beneficio de la promesa. Pero hay varias cosas que usted tiene que hacer. Y si usted es un buen lector, hoy lo entendió. Primera cosa, dice, usted tiene que oír a Dios como distraído, hablando con otros. No, atentamente. Preste atención a lo que Dios le dice. Cuando usted está orando de madrugada a veces es más tranquilo el hogar, ¿no? A veces para orar. Depende del barrio, depende del barrio hoy en día. Pero un lugar aislado, tranquilo. Usted va a hablar con Dios, usted ora, ¿verdad? ¿Cuántos oran aquí y hablan con Dios? ¿Cuántos Dios le responde en la oración? Amén, porque el Espíritu de Dios nos responde a nuestro espíritu. Yo he venido a veces luchada, cargada, ¿sí? Angustiada,
y me pongo a orar con el Señor y el Señor enseguida se lleva mi angustia, me resuelve el problema, me da la solución y me puedo levantar renovada. Porque el Espíritu de Dios le habla a mi espíritu. Amén. Entonces, no es que uno viene, se va a la oración, le echa toda la mochila a Dios y después ya se levanta y se va. No espera que Dios le responda. Un rapidito. No. Usted viene, habla con su padre, le explica lo que está pasando y espera que Dios le responda. Tenga paciencia, que Dios le va a responder. Si no, su oración, mire, llegó al techo y bajó para abajo de él. Rebotó ahí. Habló usted solo. La oración es un diálogo de comunión, de intimidad, de relación. Yo pido, recibo, Dios pide, y yo le doy lo que Dios me pide. Amén. Entonces, primera cosa, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Segunda cosa, hacer, tiene que ver con nuestras acciones. Si hicieres lo malo, si hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Cómo anda el Hijo de Dios? Rectamente. Amén. Y dieres oído ¿a qué? A sus mandamientos. ¿Conoce los mandamientos de Dios? Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero para amar al prójimo, primero me tengo que amar yo. Sí. Amén. ¿No? Entonces, si amo a mi prójimo, primero amo a Dios. Una relación así. Viene desde el cielo hacia la tierra, mi comunión, mi relación, el palo central de la cruz, mi relación con Dios, mi vida cristocéntrica, aleluya. Amén. Una vida cristocéntrica que el Espíritu Santo puede llenarla de paz, puede llenarla de amor, puede llenarla de gozo, puede llenarla de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, aleluya. Porque Dios es la fuente de agua de vida. Amén. Y luego que estoy centrado en el Señor, ahí lleno de toda esa presencia del Espíritu, abro mis brazos como la cruz para poder amar a otros, para poder ser paciente con las imperfecciones de los demás, ¿sí? Para poder perdonar, para poder restaurar, para poder amar, para poder brindar paz. Aleluya. ¿Cuántos son agentes de paz en esta casa? Amén. Dentro de las cuatro paredes, de los buenos hogares o malos hogares, que viven en cuatro paredes, ¿sí? Hay personas que cuando entran, vienen del trabajo o vienen de estudiar o entran a la casa y todo se alegra. Y la persona es como que transmite paz, ¿no? La gente está en paz, entre el que transmite paz está todo en paz. Pero hay lugares en que todos están en paz, tomando el mate, comiendo bizcocho, mirando la comedia. No mire la turca porque está nombrando otro Dios que no es Dios. Y entra el otro que vino de trabajar, o vino de estudiar, o vino del gimnasio, y parece que el clima espiritual se transformó. Empiezan las discusiones, empiezan los golpeteos de pierna, empieza... ¿Ha visto eso usted? ¿Lo ha vivido? Ahora ya no, pero en muchos años. Entonces yo lo sé por experiencia, digo, desde niña, que a veces uno prefería que la otra persona se equivocara de camino, le viniera amnesia y se equivocara de barrio. Pues ya venía rompiendo las lamparitas y ya venía alcoholizado y con problemas. No hablo de mi matrimonio, que era maravilloso, por favor, eso no, nada que ver. En mi tiempo pasado, en otra, cuando era niña. Hay personas que entran y ya representan otro reino. Vienen en otro espíritu y quitan la paz del hogar. Entonces, se cambia el clima del hogar. Pero ustedes tienen que ser
agentes de paz. Que cuando usted entre a una casa, usted pueda transmitir la paz de Jesús. Esa paz que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como la del mundo. Vayan y transmitan la paz de Jesús. Amén. Amén. Y dice aquí, y guardares, no solo tengo que prestar, primero, repasamos, oír atentamente lo que Dios quiere decir. Segundo, hacerlo recto. Tercero, oír los mandamientos. Cuarto, no, quinto, ya voy, guardares todos sus estatutos. ¿Algunos estatutos? Todos. Todos. ¿Y por qué Dios quiere que guardemos todos los estatutos? Para que nos vaya ¿qué? Bien. Bien. Guardes todos los estatutos para que te vaya bien. El propósito de Dios en esta tierra es que a ti te vaya bien. Aleluya. Que todos sepan que tú tienes fe, que tú tienes Dios, que tú tienes esperanza y que te vaya Bien. bien. Y si alguna vez fuiste probada o probado, ¿qué pasa con la prueba? ¿Se va a transformar en qué? En testimonio. Amén. Si alguna vez fui probado o probado, la prueba se va a transformar en testimonio. Un día Jesús vino, Jesús estaba allí y había una multitud de personas. Que la palabra nos registra que Jesús miraba a las multitudes y los veía desamparados como ovejas que no tenían pastor. Y lloraba por ellos. Y dice que estaban allí todos esperando recibir algo de Jesús. Y Jesús llamó a Felipe, uno de sus discípulos. Le dijo, Felipe, vení, que quiero decirte algo. Y Felipe fue ahí, a ver qué quiere el maestro. Y Jesús le dice, Felipe, quiero que le des de comer a toda esta multitud. Ay, Dios mío. El tesorero era Judas. Imagínense, Felipe no quería tener problema con Judas. Le dice, no tenemos dinero como para alimentar a más de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero Jesús le preguntó si tenía dinero. Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Que les diera de comer. Es una prueba espiritual que Jesús le pone a Felipe. Porque la palabra después dice que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Y dice que de golpe aparece Andrés con ese primer amor, ese gozo, esa alegría. Y le dice a Jesús, mirá Jesús, acá encontré panes y peces. ¿Y cuántos eran? Ah, están ahí con los números, ¿eh? 5 panes y 3 peces. También estaba la alimentación de los 4.000. Y dice que Jesús agarró esos panes y esos peces, los bendijo y se entró a multiplicar. En cada canasta, en cada cesta, se multiplicaban, comieron y se saciaron, No importa lo que el diablo quiso quitarte, lo poco o lo mucho que tú tengas, ponlo en la mano de Dios y el Señor lo multiplicará, aleluya, porque Él es el Dios de la multiplicación. Amén. Felipe reprobó la prueba, Andrés la aprobó. Uno fue aprobado, el otro reprobado. Pero de todas maneras, todos vieron el milagro. Amén. No seas Felipe, no andes con el papel y el lápiz, como el almacenero, sacando cuentas. Más bien sé como Andrés. Decir, Señor, esto es lo que hay. Lo pongo en tus manos, tú puedes hacer un milagro con esto. Y Dios lo multiplicará. Amén. Amén. Con fe en el poder de la oración. Y luego que el Señor manda todas estas obligaciones, estas ordenanzas, ahí recién dice el Señor, ninguna, y cuando Dios dice ninguna, es ninguna, enfermedad de las que envié a los egipcios, ¿sí? Ese pueblo que había tenido cautivo al pueblo de Dios por 430 años, el cual Dios tuvo que zarandear, el cual Dios tuvo que
que hacer señales, milagros, pero usar una vara, una vara potente, con vara de hierro, creo que tuvo que golpear Egipto. Dice: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. A ti, Israel. A ti, iglesia. Porque nosotros somos también el pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Y yo le creo al Señor. Y cuando Cristo vino, se cumplieron las promesas de sanidad divina sobre su pueblo. Hechos 10 dice cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo en esta tierra haciendo bienes a los pobres, sanando a todos los enfermos y libertando a todos los oprimidos por el diablo. El Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el Espíritu Santo que Él ha enviado a su iglesia y a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que Jesús dice: todos ustedes se descarriaron como ovejas, pero Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos ustedes y llevó sus dolencias y sus enfermedades, porque Él es Jesucristo el sanador. Él es Jesucristo el libertador. Él sigue obrando hoy. Satanás tira redes sobre nuestras vidas para paralizarnos, para que no avancemos, para que empecemos a retroceder. Pero Jesús tiene una tijera gigantesca ahí que viene a cortar las redes que Satanás tira sobre nuestras vidas. Tiene una llama poderosa el Espíritu Santo para quemar las teas con las cuales el diablo quiere atar al pueblo de Dios muchas veces. Porque es tan atrevido que se mete a atar con el pueblo de Dios. Dice que en los postreros días, si estamos en los postreros días, va a tratar de engañar, si le fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Pero siempre que termina engañado, cuando se encuentra con un escogido o escogida de Dios, realmente es el diablo. Porque el diablo está más perturbado. Mire, primero quería que Jesús fuera a la cruz. Jesús fue a la cruz. Después que Jesús estaba en la cruz, empezaba: bájate de la cruz, bájate de la cruz. Ya no sabía qué le convenía, si Jesús estaba en la cruz o si Jesús bajaba de la cruz. Y usted tiene que ser así con el diablo. Quede perturbado y no sabe qué va a hacer con usted. Diga conmigo: diablo, vos no vas a hacer nada, porque la sangre de Cristo está sobre mi vida. Los ángeles del cielo me rodean, los ángeles del cielo caminan a mi lado, aleluya, para liberarme, para limpiar mi camino y para liberarme de todo mal. Dice el Salmo 91: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, aleluya. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, dice el Salmo 121, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá, aleluya, el que guarda a Israel. El que guarda tu alma, aleluya, el que guarda tu alma no se duerme ni se adormece. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Crea en las promesas de Dios. Esté atento cuando Dios le manda un mensaje y le dice algo. Preste atención. ¿Para qué tiene la oreja? ¿Solo para poner caravana? ¿Para qué tiene el tímpano? ¿El oído? Si no, Dios va a tener que hacer crecer alguna oreja y que qué tipo de pantalla. No, a mí me la deja normal. Normal, bueno, que es normal, ¿no? Normal. A mí me gusta mi orejita. Pero sabe que yo escucho bien. Preste atención cuando Dios dice algo. Dios dice: por acá sí, por acá no. Diga: a partir de ahora, Señor, te voy a hacer caso. Me va a hacer caso. Y bueno, a veces uno aprende a los tumbos. ¿Qué va a hacer? ¿No? Es como los padres que no quieren que los hijos se golpeen, pero
uno trata de librarlos, pero a veces van a tener que recibir sus propios golpes, porque por más que uno quiere evitarles golpes, a veces reciben igual porque no hacen caso. O a veces tienen que tener sus propias pruebas. Yo aprendí muchas cosas con Dios, y de prestar atención a lo que dice. Mire, yo tengo una cicatriz de la cesárea y una cicatriz acá, ¿no? La cesárea mía, la cicatriz de la cesárea es un milagro, porque yo era estéril y Dios me dio 3 hijos, ¿no? Entonces esa es una cesárea hermosa, maravillosa. El vientre estéril fructificó. Pero esta es por desobediente. Esta fue por obediente, esta por desobediente. Porque un día se había roto el calefón. Me habían traído un calefón raro de Buenos Aires, lo habían comprado en una barraca, no sé. Era como esto, ¿vio? Era así como la maceta blanca. Entonces estaba puesto en la pared y la canilla tiraba agua fría y después te lo enchufaba y se calentaba el agua. Tenía una resistencia ahí. Y yo dejé que una de las hermanas de la iglesia, que siempre me venía a colaborar, se duchara, y se ve que hizo alguna maniobra mal y se quemó el tanque ese. Y bueno, y estábamos en invierno, entonces todavía no había comprado el otro, y dije, no, yo lo que voy a hacer, una mente brillante, ¿no? Dije, voy a llevar la garrafa de 3 kilos al baño y voy a poner una olla a hervir. Y cuando el agua esté hirviendo, me voy a subir a una silla y voy a agarrar y voy a tirar para adentro del calefón el agua caliente. Y después abro la canilla de agua fría y eso queda tibio y me baño. Sépame disculpar, ¿vio? A veces me mandé alguna embarrada. Entonces, cuando entro al baño, parecía un baño turco, se dice el baño a vapor, ¿cómo es? Un sauna. Un sauna. Y entré con una remerita nada más y dije, bueno, ahora sí, apagué la garrafa, puse una silla abajo del supuesto calefón y dije, ahora voy a agarrar la olla y voy a tirar. Y cuando voy a hacer eso, el Espíritu Santo de Dios me dice, no hagas eso. Me dijo otra palabra fuerte, pero en sí es, no hagas eso. Y yo dije, no va a pasar nada. Le dije, no va a pasar nada. Y ni bien agarré la olla y puse mi primer pie así en la silla, empezó así el agua a tambalear, a tambalear, a tambalear. Y fui a subirla así casi por arriba de mi cabeza y de golpe sale un chorro de agua hirviendo y se me cae en el brazo. Y ahí con cuidadito bajé de vuelta la olla. y la remera estaba con el agua hirviendo y pegaba, y pegaba, y pegaba. En vez de sacarme la remera. Y bueno, y después me fui enseguida para casa. Llamé a mi madre me decía, ponete agua fría, no sé, hielo. El tema, yo tenía una hermana de la iglesia, vivía acá en los edificios de la COET. Y se entera y se viene para acá y me dice, pastora, vámonos para la emergencia. Nos fuimos para el Pasteur. Allá me ven los médicos, me dice, usted se queda sentada acá, ya intravenosa. Ya vías intravenosa. Me dice, usted se queda acá hasta que venga el cirujano plástico. Dije, ahora sí que la embarré mal. Y bueno, al rato, después de un par de horas, apareció el cirujano plástico, miró, dice, bueno, tiene una quemadura, no me acuerdo de qué grado. Dice, va a tener que andar con el brazo con vendas de propóleo. Y bueno, ahí todo el brazo vendado. Y después me veían a mí acá una semana, los miembros. Dice, la pastora, ¿qué le pasó? Se quebró el brazo. Con el pañuelito, ahí. Y Dios fue misericordioso. Le mira, tiene casi nada, pero había sido grande la quemadura. Me libró la cara, el cuero cabelludo, me libró, porque Él es bueno, porque en nuestra desobediencia igual Él está ahí tratando de protegernos la vida. Mira, podría haber quedado desfigurada por no hacerle caso. Entonces aprendí a los tumbos y cada vez que veo esa cicatriz digo, obedecí a Dios, o sea, desobediente. Porque la próxima, no sé.
Entonces, toda promesa de sanidad, de protección, de liberación, de provisión, conlleva una responsabilidad, un compromiso. Disfruta del beneficio, pero también comprométase en creer lo que Dios dice en su palabra o lo que Dios pide para cada una de nuestras vidas. Amén. Y Dios se glorificará siempre. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Aleluya.